La gente no lo cree. ¿Qué Estamos, cosa? estamos haciendo la cosa nuestra con Jim Morrison. Sí. ¿Cómo estás ahí? ¿Te quedaste dormido, no? ¿Qué? No, fue al dentista con los niños. ¿En serio? ¿Qué, Ah, qué cosa más entretenida? tienes que decir, vengo de una orgía de droga y Sí, pues, weón. No nos bajé el pelo, pues, excesos. weón. Obvio. Ya. Lo siento. Pero igual tuve un poco de acción en el día. ¿Por? Tuiteos, ¿o no? No, me escribió un diputado. ¿Ya? ¿En ¿En ejercicio o recién ejercicio o o electo? electo? La verdad es que no, voy a decir una cosa que es un poco cruel, pero es la verdad. Yo no tengo idea en qué condición está, porque no lo conocía. Ah, Así que Ya. creo que es en ejercicio. ya. Empiezan a caer la asesoría, vamos. Vamos, la cosa nuestra. Eso me gusta, caramba. Sí, sí, es Ah, que usted en eso yo todavía no aprendo, yo en general trabajo gratis, weón, es un problema mío, pero yo creo que algún día voy a aprender con mi amigo Mirko a empezar a Darío, cobrar. nada gratis. Está la wea. Así que tú Mira, cobras, no sabes, pero cobras. como decía Friedman, no hay almuerzo gratis. Y No hay eso almuerzo gratis. Velasco lo aprendió muy bien. En fin, pero no vamos a pelear porque de repente, y si nos toca un almuerzo, no voy a decir de 20 palos, pero y de 5, ¿cómo sabes tú? Esas cosas Total. pasan. Bueno, Ah, o sea, Parisi se como decía, mandó como 30 decía, Zoom por 500 palos. Ah, bueno, como, claro. como decía Barcini, mal que mal no somos comunistas. A mí siempre, bueno, esto lo he dicho en podcast, me lo he dicho en podcast, yo creo que lo he dicho unas 10 veces. Y la primera vez que lo dijiste, me generó así un dolor, así no sé qué. Y de a poco ¿Viste, ya cada vez menos. viste tu contradicción vital entre el padrino, ¿ah?, Pero que quede claro que todavía me genera un cierto efecto. ¿Ah? y No, el es que relato, y el relato vital? no puedo decirlo así tan livianamente. Así. ¡Ah! Ya, me aburrieron. Mejor dejemos que hable alguien que sabe. Eso. A una semana de la primera vuelta, cada uno mueve sus piezas. Boric, a lo grande, ficha a su propio Messi para el comando. Ischia, que entiende que el desafío es grande y no da para pedir permiso, renuncia al colegio médico y entra por la puerta ancha como jefa del comando. Kast responde con Daza, pero se nota improvisación y doña Paula solo pide permiso administrativo y muestra debilidad y poca gana. El candidato de la ultraderecha deja caer partes de su programa como un globo aerostático deja caer bolsas de arena para poder subir. Quizás en un par de semanas veamos a Kast descamisado, con pañuelo verde, montado en una estatua de Juan Pablo II, pidiendo aborto libre y seguro. La droga del balotaje en toda su expresión. Aquí comienza La Cosa Nostra. Maravilloso. Allá, Maravilloso. cast. No, No, pero es la que, droga de la segunda vuelta creo que describe bien el fenómeno. Mm. Y creo que de eso se tiene que tratar el podcast un poco para distinguir, como dicen los abogados, entre lo principal y lo accesorio. Accesorio. sí, pues. Sí, no, pero en todo caso, un detalle técnico nomás. Se han fijado que Dabañino entra como un cantante en el momento exacto. Es una cosa así. Sí, No, sí. es un profesional. Qué Bueno, maravilla. la tele te da eso. Otra droga, sí. Sí. No, pero otra cosa, otra Que cosa. real droga. No, no he visto a nadie salir bien de esa droga. Quiero partir con un comentario, solo una provocación que me surge en este minuto para que le entremos, o por Gabriel o por Cast, pero la provocación tiene que ver con Gabriel. Me da la sensación que hoy, lunes 29 de noviembre, yo creo que va a ser el día más feliz y el mejor día de la campaña de Boric de aquí hasta el balotaje. ¿Podrá ser o no? No, Ya. ¿Qué? Por las encuestas, Ah, que nunca van a volver a ser tan amplias. no, pero ¿sabes lo que pasa? es una hipótesis. Sí, o sea, a ver, yo, primero antes que se me olvide, decirle a Gabriel en estos consejos que hemos tratado de ir dando en este espacio, Querido ¿no? Gabriel, dos Querido puntos. Gabriel,
Cuando tú tienes a Isquia, que nació en Arica, y tú en Magallanes, yo soy de la U, tú eres de la Católica, pero no importa, di, de Arica a Magallanes. Repite conmigo, de Arica a Magallanes. ¿Ya? No digas de Magallanes a Arica. ¿Ya? Así de simple. Qué No bueno. se equivoque. No, qué gran consejo, concha mi madre. Qué grande mayor, weón. ¿Viste? Sí, por eso aquí lo queremos. Es un gran consejo. Sí, pues. Sí, Porque pues. más O la sea, No se próxima equivoque. semana, que parta con cantemos todos. de Isquia Y Exacto. a ahí Boric. De apunta, y ahí Isquia a apunta a Boric. Isquia, claro. Claro, exacto. Porque Que además, juegue, hagamos el juegue. paréntesis futbolístico. Digamos dos, yo voy a decir dos cosas. Número uno, la próxima semana Gabriel va a celebrar como campeón del fútbol chileno. Sí. Eventualmente, bueno, y para sufrimiento de todo el pueblo colocolino que esperaba ser campeón y que no lo va a hacer. Y además, en una de esas, hasta baja la Chile. Por lo tanto, su alegría futbolera, que no va a poder ocultarla del todo porque él en redes es asiduo con la camiseta de la franja, es un problema. Y el segundo comentario, asociado al anterior, fue el gran consejo que le dio el negro Piñera apenas termina la segunda vuelta del 2005. Hermanito, tenéis que ser dueño Colo-Colo. ¿Y qué hizo el hermanito? Compró Colo-Colo. Es muy Pero cierto lo que claro, tú pero decías, eso, negro. pero comprar Colo-Colo, transformarse en Colo-Colino, una impostura. En el caso de Gabriel tiene que decir en su primer tuit, celebro por Católica, punto, y a continuación, ¿no? Y quiero saludar de Arica a Magallanes al gran pueblo colocolino que hizo un extraordinario campeonato. Y Listo, está todo, po. Sí, po. listo. Ahí Ya, está la ecuación. ya. Bien mayor Sí, con tu primer consejo. sí, sí, no. Bueno, Bueno, pero entonces, ¿va a yo ser o no quería va a ser decir el mejor que, día el día de hoy para Gabriel? mira, yo creo que pasó algo raro en el día de hoy. El diseño que tú señalas, a mi juicio, es bien claro y efectivamente la idea era que pasara esta misma lógica progresiva que se fue marcando en la primera campaña, donde Kast va acercándose, acercándose, acercándose y va hostigando a Boric y lo va haciendo sentir la respiración. Y entonces, pero resulta que pasó algo distinto esta vez. Pasó que la gente, falta muy poco tiempo y la gente de Cast como que se rindió, ¿no? Como que soltaron el elástico. Inmediatamente salieron declaraciones raras, así como, mira, sí, yo soy de Cast, pero no soy de Cast. Inmediatamente andan todos con remilgos, ¿ya? Porque si Cast va a ganar, están todos disponibles. Pero si Cas no va a ganar, es que da mucha vergüenza. Mm, Entonces tienes un juego de todo o nada. mm. Y en esa lógica, yo creo que el jueguito de vamos acercándonos puede no ser muy bueno. Y el mejor día, a mi juicio, debiera ser cuando llegue Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet, no fundamentalmente con Gabriel, que tiene que estar con Gabriel, pero no fundamentalmente con Gabriel, sino que con Isquia, esa imagen que es completamente nueva, novedosa, fuera de sistema, esa imagen yo creo que es el gran capital, porque ha sido una semana muy buena para Gabriel, no tanto por los aciertos propios, porque sí los hay, como el de Isquia, pero fundamentalmente porque es una semana perdida de Cast, muy perdida, muy errática, sin gracia, y con una entrada de Daza que no amerita mucho análisis. O sea, fue una entrada en falso, independiente que después lo pueda hacer razonablemente bien, pero no es alguien que además venga del mundo, que sepa de hacer esto. Y además se chocó contra los antivacunas, o sea, distópico. No, yo creo es que, a ver, Darío es testigo que cuando veníamos de la red en la noche del 19 del 21 de 1 de noviembre, yo noviembre. le dije que después de escuchar el discurso de Boric era como va a quedar aplastado. Yo le dije, mira, pero ¿sabes qué? Yo creo que igual va a ganar Boric, por una cuestión que no tiene que ver tanto con la campaña, sino con la historia, ¿no? Que está latiendo el cambio generacional. ¿Ah? Muy fuerte hace rato y el momento histórico lo marca, a mi juicio, con mucha nitidez. Esa es una sensación. Y tiene que ver y eso yo creo que se reafirma esta semana que pasó, con que es más importante hablar de política, y la política pasó por la candidatura de Boric. La política no ha pasado por la candidatura de Kast. ¿Ah? Es distinto hablar de política que de elecciones. Entonces, si dejamos las elecciones, lo electoral, la campaña misma de un lado,
nos enfocamos en la política y la política trasciende el momento. La política implica leer un continuo del proceso social que estamos en marcha y que en este minuto, en esta coyuntura electoral, pero se han alineado energía y fuerza, ¿no?, detrás de Boric, que a mi juicio es muy interesante analizar. Una, creo yo, tiene que ver con que claramente hay una aposta y hay un relevo de la generación que toma el poder, y eso es lo que ocurre cuando el mundo del laguismo y de Lagos y el Partido Demócrata Cristiano, como partido central del proceso de la democracia noventera, de los 30 años, ¿no? Dicen Boric, ¿no? Y hay de parte de justamente de Boric y de su mundo, de esa generación, de las Camila, las Carol, los Giorgio, ¿no? Una suerte de asumir, ok. Entonces, esa noche del 21 cambia la política. Se va de alguna manera, yo quiero usar la palabra más bien moderación que centro, porque el centro me parece una idea que está carente de muchos contenidos y a la palabra moderación, la palabra paño frío, la palabra em, modulación, que es una palabra que usamos en este podcast reiteradamente, ¿no? De factores, yo creo que se apodera un espíritu de responsabilidad histórica y de comprensión, de madurez de esa generación, es decir, o sea, todo lo que prometimos hasta ahora en el programa, fuera, estamos en otro proceso, estamos en otro proceso político. La segunda vuelta es el primer capítulo, la primera temporada, por así decirlo, de esta serie de ascenso de esta generación al poder, y por lo tanto, eso es la entrada o el relevo del mundo concertacionista al mundo Frente Amplio. Y casualmente, que no es casualmente, que es sincrónicamente, no, el mundo del PC queda fuera de juego, ¿no? Completamente fuera de juego. El viejo PC, o el PC de los viejos, para ponerlo en otro sentido, para hacer una distinción con el PC de las chicas jóvenes, Irasi, Camila, Carol, ¿no? Y son tres personajes los que se le levanta la bandera amarilla por parte del guardalínea, ¿no? Jaue, de manera evidente, ¿no? Telier, y Daniel Núñez, eh, porque no va a pasar por ahí la historia que viene, que es la historia del gobierno de Boric. Yo sigo pensando que va a ganar Boric, va a pasar por otra parte, porque, y a mi juicio esto es lo relevante, la tensión que se empieza a instalar, y Boric la captura muy bien, es entre, más que entre la izquierda y la derecha, entre lo nuevo y lo viejo. Esto no obsta que haya mucha gente del Rojerío que esté viviendo con pasión los últimos estertores del Rojerío, que es tomarse la segunda vuelta como la defensa de Stalingrado, ¿no? O como el sirio de Barcelona del año 38, ¿no? El año 36, resistir al fascismo o al nazismo y todas esas heridas que funcionan para movilizar y que tienen No una pasarán. retórica. Claro, podemos cantarla. No pasarán. Mi mamá ponía el disco me acuerdo, música de la Guerra Civil Española, ¿no? La Sí, historia pues. del Winnipeg, que ahí todos salen en este minuto a prenderle velita a sus ancestros, a sus Estaba ahí cantando la de padres, Nicaragua en todo caso, ¿ah? Por si a acaso. los... ¿No pasarán? No, La ese es otro, entonación, la entonación que estaba haciendo es de Carlos Mejía Godoy, pero lo podemos Ya. discutir después. Ese otro cassette que tenía en mi casa, ¿no? Todas las canciones de la Revolución Sandinista, también la tenía, lo ¿Viste? escuché, ¿Viste? Muy bien. hasta la saciedad, Es el que estaba ahí ¿no? cantando. Bueno, podemos discutirlo, yo sé que no. Los venceremos a amor, no pasarán, para que no haya dudas de... Carlos Mejía Godoy, ídolo de la Palancagüina, Revolución Jorge, Vamos a ponerlo en vivo ahora. Jorge Semprún, y Los busco toda en la música Spotify. de la Guerra Civil Española, voy a buscarlo en este minuto. El Spotify. Sí. Me gusta la discusión, weón, así. Hecho mierda el No, pero es podcast. que no es menor, no es No, está menor, bien. porque claro, hay como dirían los mexicanos, una celebración del Día de los Muertos,
No, estamos Sí. prendiéndole velita a los ancestros, al papá que contó la historia del abuelo que estuvo y todo eso. Está muy bien, pero lo que está desmembrándose es justamente eso en torno a la candidatura de Boric, ¿no? Cuando entra Angel, cuando entra Repeto, la UAI, cuando todo va a ir pasando por otro lugar. Un coqueteo de grandes ejes de lo nuevo, transformadores, dialogando eh, con lo que va a quedar del sistema, con lo que va a quedar de lo neoliberal, de la economía de mercado que va a quedar, y no poco. Entonces, yo creo que ahí está ocurriendo la política, porque la campaña se va a acabar. Va a haber un momento, entonces es importante registrar ahora un poco el futuro. Howe, en su frase de que los votantes de París son unos individualistas sin conciencia de clase, denota, ¿no?, lo fuera de juego, lo carente de discurso que el PC para este momento histórico. Ese viejo PC, porque muchos dirán, es que Macari es un anticomunista, porque siempre dicen que en absoluto soy anticomunista. Anticomunista es pensar que los comunistas son una amenaza a la democracia. Nunca he pensado que ese es el eje de conflicto del PC. Pienso que el PC es una pieza de museo, que no dialoga con los tiempos que vivimos, que extrañamente sí, el mundo comunista en muchas partes del mundo es capaz de comprender. De hecho, el derrotero de reforma de las izquierdas, que parte en los años 70 en Chile, cuando Carlos Altamirano comienza la renovación socialista, tomando todo el proceso de construcción y reflexión crítica fascinante del eurocomunismo, Enrico Berlinguer, y todo eso es un proceso virtuoso. De hecho, Carlos Altamirano va a ser después quien diga que el gobierno de Lago es el mejor gobierno de derecha de la historia, porque una cosa es salirse del marco del marxismo-leninismo y de la lucha de clase, y otra es adoptar de plena, por lo lleno, el neoliberalismo. Entonces, esta es una discusión política, a mi juicio, relevante. Por distintas razones, el PC se queda fuera de esa historia porque no entra a la concertación, no es capaz de hacer el año 89 su proceso autocrítico, vive con dolor el fin de los socialismos reales, sin tener respuesta política. Y Tellier lo único que hace es darle una conducción pragmática, ¿no? Una existencia orgánica al pactar el año 2009 con el mundo de la concertación, el pacto por omisión, que permite entrar al Congreso, va a salir del ostracismo político, ¿no? Pero no hay un proceso de renovación ideológica poderoso como el que hacen estos personajes, Altamirano, Berlinguer y otros, ¿no? La izquierda más rica del mundo occidental hace ese su momento, ese tránsito, ¿no? En fin, yo creo que ese momento viene en el PC y no es menor porque de eso va a depender buena parte de la constitución política de lo que va a ser el gobierno de Boric, que a su vez Kast sufre el pragmatismo de la derecha, porque la derecha es pragmática, no se va a complicar en apoyar o seguir a alguien que a mi juicio es de manera un poco más nítida lo que todos son, de manera menos nítida en la derecha, pinochetista o post-pinochetista, en un país que nunca fue capaz oficialmente de decir el pinochetismo está fuera del juego, de manera oficial con actos de Estado, ¿no? Es más, cuando la concertación decide ir a buscar a Pinochet a Londres, dice, bueno, si había superioridad moral aquí se acaba, ¿no? No hay mucha diferencia entre ir a buscar a Pinochet por las razones correctas y rescatar algunas o muchas de las cosas que algunos consideran positivas de la dictadura militar. Y por otra parte, ese mismo pragmatismo que le sirve para sumar votos o voluntades o dirigencias de partido, lo condena, porque una derecha que venía en pánico desde la elección de mayo, de la elección de convencionales, donde quedó por debajo los 2/3 proyectados como mínimo, no se encuentra en la práctica con la mitad del Parlamento, lo que le basta, ¿no? La derecha sabe jugar ese juego, ¿no? La capacidad de contener. Entonces, lo de Kast se vuelve un máximo, se vuelve una optimización,
pero ya ocurrió algo bueno para el mundo de la derecha. Ya se sacó esa cuenta y de hecho por eso esa es la razón por la que suben las bolsas al día siguiente no por el triunfo de Kast, por el resultado del Parlamento. Porque es evidente que el Parlamento te plantea un inmovilismo. No hay proceso de reforma fácil, sin mucha negociación, sin mucha gradualidad, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo político que ha ocurrido esta semana y eso se está reflejando también en la encuesta, cambia el clima. Sí, me cuesta seguir la tesis porque me parece más profunda que el momento. Porque en el fondo sigo, me parece interesante. Yo creo que me parece súper interesante la tesis que planteáis, sobre todo pensando en la gobernabilidad del futuro gobierno de Boric, respecto al tema del PC y con todos los matices. Yo ahí tengo alguna diferencia. Digo alguna diferencia porque me parece muy evidente los errores, sobre todo electorales. O sea, la frase de hace un par de días atrás de Daniel Jau es terrible, es pésima en contra de los votantes de París. Además, no contra París, contra los votantes de París. O sea, ya de verdad es como se decía, en los crímenes, con alevosía y en despoblado, digamos. O sea, es como lo único que no tienes que tocar es ese mundo. Además, sinceramente, es bastante injusto incluso. Es una reflexión que podríamos hacer. Y lo hace además en este tono extraño, digamos, que ha tenido varios cafés durante su campaña en primaria, post primaria y todo, en el programa, en el podcast, en el símil de La Cosa Nostra, donde participa Daniel, que es con su paisano Agüed sin maquillaje, que pareciera ser que en realidad esta lógica de poner un tono relajado hace que de verdad se relaje y de verdad no se dé cuenta que, aunque lo ven poquitas personas, porque lo ven poca gente, bueno, hay varios ahí que están grabadora en mano buscando la cuña. Bueno, pero lo que quiero decir es que más allá de eso, sí hay mucho más movimiento, más despliegue, incluso más allá de la cosa maniquea, de la fractura dentro del PC, respecto a que le da también cierta estabilidad, porque recordemos que si este peso paquidérmico que tiene el Partido Comunista, que es cierto, ese peso pesado, que se cambian, se matizan las políticas recién cada 4 años, etcétera, me parece que es un contrapeso necesario a la volatilidad frente amplista. Que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo del frente amplismo de una volatilidad tremenda, digamos, ¿cachai? Como no hay estructura casi orgánica, etcétera. Entonces, bueno. Pero lo que en realidad quiero decir es que creo que es una discusión más de fondo. Ahora, a mí me da la sensación que la diferencia fundamental en esta semana, algo decía Alberto al comienzo, entre Kast y Boric, es que Boric salió a jugar el partido. Más allá que incluso, tal como tú decías ahí, Mirko, cuando estuvimos el domingo pasado comentando las elecciones en vivo para la red en la noche, y los tres, ambos en el estudio, Alberto a la distancia, vimos el primer discurso de Kast y de Boric y dijimos, se nos viene la noche. Bueno, finalmente cuando uno analiza fue el único punto bueno de Kast durante toda la semana. Fue una buena puesta en escena y sería todo. Y Boric, a contrario de Sensu, tuvo una puesta en escena pobre, deficiente, hablándole a su mundo, etcétera, pero el día siguiente las acciones concretas fueron notables. No se puede dejar pasar el fichaje de Ischia en forma y fondo, o sea, esta cosa de así como radicalidad, ¿cachai? Absoluta, así, renuncio. De hecho, en una presidenta de colegio médico era mucho más posible pensar en una que pidiera permiso sin goce de sueldo. Y luego Kast juega, probablemente porque, bueno, si está Ischia tiene que estar Paula Daza, pero lo hace tan evidentemente y el tonelaje de ambos personajes es distinto. Lo de Paula Daza son los típicos fenómenos que son interesantes, que le da para ganarse el copihue de oro, ¿entendí? Para ser reina huachaca, podría haber sido en otro contexto, pero que también algunos ahí no se dan cuenta que lo que hay es una cosa media divertida, ¿ya? Que esa es la razón por la cual le cae bien a todo el mundo, porque es una cosa, justamente porque es lo contrario a Mañalich, justamente porque es lo contrario a París. Entonces ese es es un personaje construido, su blusa bonita, y desde el punto de vista del impacto público no es mucho más que eso. Entonces por eso se caen, y porque además cometen, yo creo, un error que a mi juicio es imperdonable, con este intento de no renuncia al gabinete cuando faltan 3 meses para que termine el gobierno, y que más igual al final lo tienen que hacer. Eso a mí me llama la atención porque ahí tú veis algo que es muy No, pero es que extraño. eso tiene una explicación. A ver, Que Piñera, o sea, no tengo información, pero no tienes pruebas, pero dudas. hemos analizado tantas veces a Piñera que comprendemos su naturaleza profunda y él entiende que Paula Daza es de él. Y Piñera no es un gallo generoso, no, está yéndose a la candidatura de Sichel, está yéndose a la de Kast, entonces, no, ¿por qué tiene que entregar algo que no le va a dar nada a cambio? Es que él lo lee así, ¿no? Paula Daza está donde está porque yo la he potenciado.
podemos discutir que no sea así, te estoy poniendo como razón a Piñera, ¿no? Porque voy a entregar algo que me están pidiendo, que me están ofreciendo a cambio de esto, porque voy a entregarla Totalmente de tan acuerdo. fácil. Sí. Sí, yo creo que en todo caso, todo el proceso después del golpe que le significó lo de Iskia Siches fue un proceso relativamente mal hecho, porque acusaron mucho el golpe. ¿Fue un Primero, golpe? Sí, ¿lo sintieron como golpe? Sí, absolutamente. De hecho, tienen 3 días de confusión. Si no fuera por Jadwe, hay una cosa que es importante. Cuando tú das un golpe, no caen los votos el día del golpe, caen los votos los siguientes días. Por tanto, si tú los siguientes días interrumpes la inercia con la cual que genera tu golpe, no llegan los votos. Eso fue lo terrible de lo de Jadwe, fue que fue justo a tiempo para mal. O sea, Isquia había dado el cañonazo. La ventaja de lo de Isquia es que es exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. No está al lado de Gabriel Boric. Es como si surge otra candidata. Entonces te abre mundo, te abre espacio. Paula Daza no llega como otra candidata, viene a acompañar a José Antonio Cast y viene a enfrentarse a Isquia Siches. Pero además Isquia Siches ya le ganó a Paula Daza y a todos los demás. Entonces viene a jugar, ¿ya?, como juega la U ahora, así, con miedo a todo. ¿Ya? Hoy tienen uno bueno, qué miedo. ¿Ya? Bueno, así está. Pero además recuerda Isquia, que el mismo perdona, día... ¿Isquia está a lo vicepresidenta? ¿Eso es tu tesis? ¿Es una Sí, Kamala mi Harris? tesis es que una situación norteamericana, se produjo una situación norteamericana donde, porque, a ver, lo que está claro es que los 2 candidatos que salen primeros no son candidatos presidenciales que logren llenar el vaso porque los 2 sacan menos de 30, que es un mínimo para decir es un candidato fuerte. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el arribo de un nombre fuerte es una cosa muy importante, no solo del equipo, que es muy importante también, pero un nombre potente, poderoso, con un perfil diferente. Isquia Siches parece tener un perfil parecido, pero no lo tiene. Tiene un carácter muy distinto, tiene una impronta muy distinta, ha tenido un tipo de batalla completamente distinto a la batalla que ha tenido Gabriel Boric, y ha trabajado con un tema que tiene que ver con la vida y la muerte. Eso cambia la conversación radicalmente. Es otra profundidad, es otro calado, es otra cosa. La campaña Milan Kundera, la insoportable levedad del ser, termina en ese día. ¿Ya? Y viene una cosa mucho más pesada, mucho más densa. Bueno, en ese tránsito, si tú divides la campaña en 2 y tienes a los 2 candidatos, entre comillas, el candidato y la candidata, girando y cada tanto encontrándose en algún lugar, ¿ya?, eso funciona perfecto. Paula Daza no puede hacer lo mismo. Paula Daza no va a reemplazar a Cast si va a un evento. No hace el evento por sí sola. No, Porque ella es un atributo de moderación, que es distinto a lo que tú describes, ¿no? Sí. Claro. Exacto. En cambio, lo que pasa es que efectivamente lo que hizo Isquia Siches fue energizar el proceso. Gabriel también lo hizo esta semana, porque Gabriel, todo el mundo de Gabriel se potenció muy fuertemente en términos de actuar, insistir, hacer muchas cosas, pero cometieron un error que podría haber sido imperdonable de no haber otros tipos de situaciones, y es que luego de jurar y rejurar el día lunes que no iban a hacer más de lo mismo, hicieron más de lo mismo. Y si habían convertido a Gabriel en un meme, ya el asunto se convirtió en un paroxismo del meme. Entonces, pero eso, en un escenario donde el otro no es capaz de aguantar la energía que le viene encima, igual funciona, igual le sirve. Pero el mensaje a un público distinto, a una población diferente, eso tiene que venir fundamentalmente ahora de Isquia Siches y su proyecto. No sé cómo se va a desplegar en estos días, pero me parece que es evidente que allí tiene que haber una especie de elección nacional nueva. O sea, cuando tú tienes 2 candidatos que entre los 2 suman un poquito más de 50, es porque tienes que hacer una elección de nuevo. Recordemos que el poder y la magia de Isquia, por si hay algunos, yo no sé si todavía quedará vivo algún octubrista, pero si hay alguno vivo escuchando, ¿no? Recordémosle que este valor de Isquia solo es posible porque Isquia fue a la moneda
junto con Pati Muñoz, a juntarse con Piñera para anunciar el regreso de los niños a clase. Este año. Así es. Y es posible porque recibió y valoró a José Antonio Kast hablando de su programa de salud y destacó un par de aspectos de coincidencia en vez de centrarse en lo negativo del programa de salud de José Antonio Kast. El valor de Isquia hoy día es porque en su momento hizo eso que por supuesto la transformó en trending topic por varios días de los octubristas que alguna vez existieron y que estaban arriba de la pelota, pero que ya van desangrándose lentamente para perderse en la bruma del pasado. Eso es bien importante porque más también tiene que ver Ese con... atributo se llama, perdona, transversalidad. Eso es Mm. lo que hoy día vale. Sí, y la capacidad de diálogo también. Tú delante mencionabas algunos atributos, y en el fondo es la capacidad porque ahí cuando tú te empiezas a acercar a posiciones distintas o a sectores con los que no has tenido mayor relación, lo estoy pensando en la lógica de Boric o encuentro con la DC, etcétera, y en este caso Isquia u otros actores con otros sectores políticos o con otros sectores de la sociedad, claro, siempre está ahí el temor de en el fondo cuánto está ahí amarillando, lo entreguista que eres, para un lado o para otro. Le pasa lo mismo más heavymente a lo de Kast. O sea, Kast tiene que empezar a desprenderse, o sea, le va a quedar un programa de 3 páginas, porque en el fondo, no, si esto no va, si esto no va. Pero la derecha es práctica, la derecha no tiene problema con eso, es pragmática. Sí. Igual dejarlo notado para que después volvamos, porque yo creo que ahí hay un tema que no es solo cuantitativo, sino que tiene que ver con la densidad cualitativa de lo que puede ofrecer. Si sus grandes anuncios van a ser solo, esto ya no va a ser y esto ya no va a ser, que da la sensación que por allá va. De hecho, están anunciando que por, no sé, mañana pasado van a aparecer tirar algo así como los primeros 100 medidas o los primeros 100 días, la típica cosa que permite como hacer un ancho de banda más chiquitito, y es probable que lo fundamental de eso va a ser que ya no nos van a tener 5 días incomunicados, que no nos van a torturar por ser izquierdistas latinoamericanos. La política declarativa, que es pura palabra. Exacto, bueno, pero en fin, digo, lo de Kast va a ser alivianar la carga, porque la tienen pesadísima, y lo de Gabriel también un poco, por supuesto, pero más bien tiene que ver con el encuentro con otras perspectivas, no tiene que ver solamente con dejar caer, sino con sumar. Lo que quiero decir, se me estaba yendo el hilo, lo que quiero decir es que en el caso además de Isquia, y eso habrá que ver, es cómo son capaces, lo opino humildemente, en construir varias campañas. Yo creo que esa es la gracia. Es decir, la visión clásica, lo hemos hablado en otra instancia, la visión clásica del candidato que pasa a segunda vuelta y que se rodea, justamente cambia el jefe de comando, lo hacen todos los que pasan a segunda vuelta, y cambia el jefe del comando, en este caso es la Isquia, entonces llegan esto, pero están todos en la foto con él, que supone que con eso logro la amplitud, ¿ya? Logro el arco que me permite ir a buscar esos fotos para la segunda vuelta. Pareciera ser que ahora más bien tiene que ver con ciertas estrategias más diferenciadas, es decir, lo peor que podría hacer, lo estaba diciendo Alberto, y también de alguna manera tú, Mirko, lo peor que puede hacer Isquia Siches es andar para arriba y para abajo con los pompones, haciéndole porra a Gabriel Boric. No va a sumar mayormente nada. Lo que puede pasar, lo digo a propósito de lo que vi, me tocó ver una foto que es bonita como foto en el viernes en Maipú. Es bonita porque fue bien masivo, la foto es bien masivo. Es cuando hay una cantidad de gente que podrían ser varios miles, y está Gabriel y está Isquia. Eso generó en redes sociales harto impacto ese día, así llegaban por WhatsApp, sí, es como que lo dimos vuelta. Y entonces, nunca está de más festejar un poco, sentir que igual estáis rodeado de gente y todo, pero yo tenía súper claro que una imagen como esa es poco probable que mueva la aguja en términos de más votos. Lo que hace es que hay más amor en los convencidos, que también es una variable, pero no es tan crítica. Entonces, termino diciendo que lo que uno esperará, no solo de Isquia, hemos hablado harto de Isquia, también de los partidos políticos que se van sumando, algunos caciques democracristianos, diputados, senadores que están recién electos, que están con altas mayorías, seguramente también tendrán que hacer su propio trabajo. Pero esto es un trabajo de cierto pirquineo, palabra muy depreciada al último tiempo, de cierto pirquineo también, no solo con votos, con bolsones de votos, sino con bolsones de percepción, con sectores. Nuevamente, lo que más nos aparece al tiro es el mundo Parisi, es el mundo PDG, qué es lo que están pensando, ¿de verdad voy a ningunear al 40% de los calameños que votaron por Parisi? O si es un 40% será algo más profundo que una locura colectiva. Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que hay brotes verdes en ese entorno, en ese comando. A mí me preocupa, termino con esto, con que las encuestas de hoy día, no sé cuánto de caramelo envenenado traigan, digan ya, y por lo tanto creamos que los
0 votos, en realidad fueron como 70.000 votos, que se aumentaron en 4 meses de campaña. Ahora, por alguna extraña magia, en una semana ya están casi todos, estamos listos para el triunfo. Si alguien cree eso y vuelve, por lo tanto, a la lógica antigua, y volvemos a ver una franja televisiva en una semana más, llena de poesía, llena de árboles, animales, personas deconstruidas y medio ambiente, no sé, libre de contaminación, creo que puede pegarse un retroceso grande. Así que, en fin. Sí, La franja y los debates van a definir la última recta, ¿no? Sí, yo creo que o sea, yo creo que el punto de fondo es que los candidatos tienen que construir hitos, además de los debates, porque no pueden cometer el riesgo de jugarse todos los debates, ninguno de los dos. Y tienen las condiciones en este momento para ir construyendo una agenda. Pero yo quiero quedarme un poco con lo que hablaban de Maipú, lo que yo había dicho antes respecto al Frente Amplio y su semana, donde luego de decir que no iba a hacer lo mismo, hizo lo mismo, pero en harto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. A ver. Eso es exactamente lo que pasó en Brasil cuando ganó Bolsonaro. O sea, movimientos sociales, pero de verdad, las calles llenas, pero llenas, llenas. Todo lo que era rosado se convirtió en morado. Todo fue grandilocuente. Y lo único que hizo fue ir afianzando el voto al otro lado, porque hay algo que en el 1 al día que se publicó hoy está in extenso, es largo. 18 minutos. 18 minutos. En ese 1 al día lo desarrollo, que me parece que es una cosa interesante para mirar, es el hecho de que si uno mira este escenario, aquí se cometieron 2 errores graves desde el punto de vista de esta campaña, pero además no solo en términos de la campaña, sino que en términos históricos, que fue, vamos a decirlo así, llegar a la casa, ver a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, ¿ya? Y decirle, los 30 años, ustedes y los 30 años, me vacunaron con sus 30 años, estoy hasta aquí con sus 30 años. ¿Eso se lo dice quién? ¿El nieto de los abuelos? El nieto, el hijo, una generación que es la generación que va entre los... Ojo, no es la más joven, la más joven es menos en ese sentido. Pero no lo dice ahora en las elecciones, lo ha dicho en estos 2 años. Lo ha dicho mucho rato. Perfecto. Mucho rato. Ya. Perfecto. Mucho rato. Y en esta elección llega al paroxismo de no querer comunicarse con ese mundo, de asumir que no hay que comunicarse. De acuerdo. Por omisión. Caca. Claro, hay una cosa que nosotros decimos siempre, hay 2 leyes del padrino que son pertinentes para esto. Una es que no se debe ofender a la gente que tú quieres. Y en segundo lugar, asociada a esa, en realidad nunca debes humillar a nadie, porque es una energía inmanejable. Entonces, esos abuelitos, esas mamás, esos papás que llegan y dicen, ¿viste? Va a ganar Cast. Ahí tenéis. Cuando te dicen eso, te están diciendo, tú no llegaste aquí con la verdad revelada, con una verdad revelada en una época en que no hay verdad revelada, tú llegaste con una verdad revelada, donde si no estabas de acuerdo con los 10 mandamientos que partían en el aborto libre, gratuito y de calidad y terminaban en los lugares más recónditos, incomprensibles para aquel ser humano que vivió toda su vida con leña en la casa. El fin del rodeo. El fin del rodeo, toda clase de cosas que ya son como, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Y a quién le importa y qué es esto? Porque sí me importa, pero no me importa tanto, pero lo encuentro absurdo, porque, o sea, esa cosa que te das vuelta en el círculo, ¿ya? En medio de eso, tú hiciste algo que es complejo, que es ir y decirle, están ustedes completa y totalmente equivocados, fuera de forma, fuera del mundo. Y cuando vino la elección, tú dijiste, tengo un problema, me adapto, voy y repito las cosas y digo, no, más rodeo, digo, no hay problema, o sea, no, tampoco. Lo complejo de ser impugnador es que justamente hay que hacer las 2 cosas y ninguna. No puedes ofender a la verdad anterior, porque tú necesitas a los súbditos de esa verdad sumándose a la tuya, pero no puedes tampoco aceptar la verdad anterior, porque si no, te quedas donde mismo.
ese es el juego difícil de los grupos impugnadores. Es lo que le pasó a Podemos, que cuando todos pensaban que Podemos había pasado al PSOE y se lo llevaba por delante, ellos se la jugaron porque se repitieran elecciones y sacaron menos votos, y el PSOE se revitalizó. Hoy día el PSOE está grande, está fuerte, y Podemos está pequeño, está débil. Entonces hay que tener cuidado porque son dioses grandes que tienen muchos años. ¿Y cómo seguimos? Yo no sé, o sea, tengo también mi punto respecto de la impugnación de los 30 años. Yo creo que puede haber mucha sobreinterpretación respecto de que, qué generoso el mundo de la concertación, que ahora sin pedir nada a cambio va a entregarle el voto a Boric, y mira a los otros que lo escupieron y lo ofendieron, pero cómo mostrabas las causas profundas del malestar que está ahí el 18 de octubre si no es enterrado en los gobiernos de la concertación, ¿no? Subyacente a eso. Entonces, claro, hay que armonizar. El problema es que entra una elección y la elección votan todos, y hay distintas subjetividades en pugnas, pero en un determinado momento, a mi juicio, tiene sentido la impugnación de los 30 años. Por No, supuesto. no voy a Sí, ser po. yo quien diga ahora salga como a decir, oye, es que igual en los 30 años ocurrieron cosas positivas. Obvio, si nadie está diciendo el país se haya convertido en el Congo africano, po. Son otras cuestiones políticas en las que estamos diciendo que yo creo que es muy interesante conversarlas, así como deberíamos hablar en profundidad sobre el tema de la renovación del PC, ¿no? Es el tema de la concertación, que es un tema inagotable que hoy día tiene mucha fuerza, Sí. ¿no? Y a mi La muerte juicio, de Erich Honecker, hace una semana murió Erich Honecker. y nadie supo. No entendí tu broma con Honecker. Sí, o sea, recién ahí se enteraron de la muerte de Erich Honecker en el PC. Ah, No sé, no, bueno, no te sigo, no importa, es la diferencia horaria. No, porque, a ver, pero Darío, mantener la tú RDA, eres pues mantener la excomunista. Sí, RDA, o sea, claro, no el sé. PC, el PC se enteró de que se cayó el muro. El PC se enteró de que Erich Honecker se tuvo que venir a Chile a morir. ¿Eh? El PC se enteró de que eso había terminado. El PC siguió siendo soviético. Siguió siendo soviético, sin la Unión Soviética. ¿Ya? Ya, de acuerdo, ya, entiendo. Entonces, cuando se enteraron, fue la semana pasada, cuando Camila Vallejo, Carlos Cariola y las hijas les dijeron, oye, hay que entrar a gobernar, hay que gobernar con el Frente Amplio, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Se enteraron recién. Se gobierna con plata. Me contaban que Iracy Hasler había contado en alguna instancia que, bueno, ustedes saben que Falabella, perdón, Almacenes París se fue de ahí de las esquinas de San Antonio con Alameda. ¿Cuánto pagaba Almacenes París impuestos por esa esquina al municipio? ¿Saben ustedes o no? No. No. Varios miles de millones. ¿No? Y que Eso es doloroso. eran menos. ¿Y por qué se fueron? Claro, entonces ahora le toca a una comunista gestionar eso, ¿no? Y entonces la revuelta de jóvenes valerosos que expulsó al capitalismo asqueroso del retail del centro de Santiago, que es una zona libre de capitalismo, bueno, se encuentra que hoy día no, se gobierna con monedas, ¿no? O sea, es menos plata para los vecinos, es menos plata para política, es menos plata para beneficios y ayuda cuando más se requieren, cuando tienes una crisis de empleo, cuando tienes desbordado de inmigrantes, cuando tienes desbordado de comercio callejero, etcétera, y te falta esa platita, po, ¿no? Entonces ya hay como, oye, pero bueno, no éramos comunistas, no nos gustaba que se fueran los capitalistas hacia ojalá la zona del rechazo y de ahí no pasen, ya, pues. Otra cosa es con guitarra. Siguiendo la reflexión de Alberto, a propósito de alguna manera de lo que sucede con la exconcertación y con la rapidez que han reaccionado con el tema de Gabriel Boric,
A mí me parece que lo tiro esencialmente como una hipótesis especulativa, que bueno, quizás ahí son justamente la demostración de que esto podría ser como una versión light del octubrismo. ¿Ah? Sería así como una cosa así, una 2.0 light, ¿ah? Sin azúcar y no sé qué. Es que efectivamente yo creo que cuando hemos hablado tantas veces en estos 2 años de la energía ya que se libera, de la energía en los procesos, el 80-20 ya un año después, que tiene mucho que ver, la elección ahora, etcétera, y que ahora esto aparece como contradictorio, pudiera ser que es parte de esa energía, sin que esto sea obviamente un componente racional, pero a mí me parece que, porque yo creo que eso sí es valorable, de la manera, por ejemplo, en que la democracia cristiana cerró fila, el Partido Socialista, incluso con algunos cuadros yéndose antes de la primera vuelta. En general, cuando tú analizáis como toda esta ultra obviedad, cuando tenían buenas razones, las siguen teniendo para haberse sentido, y de hecho igual se ha explicitado, y Boric ha sido en ese sentido bastante hábil, decir, mira, sí, parece que nos faltó un poquito de más madurez hace 4 años atrás, etcétera. Bueno, todos esos acuerdos, todos esos besitos cuneteados, pero de alguna manera es porque no hay más espacio, no hay ni una posibilidad, ¿ah? Y eso no tiene que ver solo con el cálculo político, ¿ya? Porque justamente eso es lo que está un poco en el suelo. Y a mí me parece que, insisto, lo pongo como una tesis súper especulativa, pero me parece que en la actuación de varios de los dirigentes de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, lo que ha aparecido ha sido quizás una sensibilidad que de alguna manera, obviamente, también le pasó un trauma por el cuerpo, el del 18 de octubre. Y probablemente eso hace que los astros se alineen más fácilmente en función de Gabriel, porque en realidad como que no cuadra, no es posible no tomar posición cuando en realidad después de estos 2 años podría llegar José Antonio Kast, que ojo, podría ser para muchos de estos grupos mucho mejor. Es decir, la posibilidad de eventualmente lograr una reconfiguración podría ser incluso en un gobierno de José Antonio Kast, ¿cachai? Pero yo creo que se entiende que no hay posibilidad de jugar más allá de que Gabriel tiene que asumir la presidencia el 11 de marzo Es que próximo. yo reitero que es muy bueno que al país y al mundo de la centroizquierda y de la izquierda se le aparezca el pinochetismo, y no el nazismo, no el fascismo, el pinochetismo, de vuelta como un fantasma en la cara, porque quiere decir, ¿no? Que ese fantasma nunca murió, que puede estar vivo justamente porque la concertación no tuvo la voluntad de decir, vamos a hacer un ramo obligatorio de derechos humanos para todos los niños de, no sé, primero básico, cuarto básico, octavo básico, y van a tener que ir todos, ¿no? A conocer los centros de detención y tortura, no va a explicarle desde el Museo de la Memoria, no desde un ramo sentados en la sala, sino que in situ lo que pasó en Chile. Claro, protegido de las sobreinterpretaciones y todo, pero mire, esto ocurrió. Eso es lo que mata el pinochetismo en una sociedad. Eso es lo que mata las dictaduras. Educar en lo que fueron las dictaduras. Y eso no ocurrió. Es más, fueron a buscar al dictador por razones políticas, ¿no? Y entonces por eso puede permitirse la derecha, ¿no? En la que habita, oculto en algunos más, en algunos menos, el pinochetismo, reflotarse y naturalizarse, justamente. Es lo que no pasa en las dictaduras fascistas europeas, ¿no? Hay una pedagogía profunda que vuelve inviable para todos, ¿no? Si al cabo de 2 generaciones o de 2 siglos de cursos que van obligatoriamente a hacer educación cívica a los centros de violaciones a los derechos humanos, la Villa Grimaldi, a la Venda Sexy, donde tú quieras, automáticamente la derecha se renueva, automáticamente, ¿no? Mm, Porque eso es un proceso cultural, no tiene que ver con la mera declaracionitis. mm. Y entonces, O sea, claro que sí, por eso es yo creo que, posible, Cas. claro, yo creo que lo que está diciendo Mirko es súper importante porque efectivamente el retorno del pinochetismo es sociológicamente, incluso lingüísticamente lógico. O sea, Exacto. uno sabe, cuando uno va a una reunión, una fiesta, uno sabe que la reunión terminó porque nos pusimos a hablar de lo mismo que habíamos hablado al principio. Y ahí entonces todos entendemos que ya se Pasamos acabó. por todos los temas posibles, listo. Pasamos por todos los temas, qué sé yo. Entonces, ese es el momento del cierre. Eso en la sociolingüística es clarísimo. Bueno, este es el momento donde volvimos a la conversación inicial.
la levantamos en anda y la desechamos. Porque es obvio que se desecha. O sea, incluso si ganase la elección, se desecha en el camino, es obvio. Y es por eso que a mí me llama tanto la atención lo que ha hecho la derecha. Lo que ha hecho la derecha es insólito. O sea, tenía una oportunidad de oro de exigir, obligar a Gabriel Boric a un gobierno de coalición. La centro derecha podía haberle dicho, mire, no, yo allá no me voy. Pero le exijo que por el bien de Chile hagamos un gobierno de coalición, porque este es el momento para que termine la convención constituyente. Desbordes no apoyando a Kast e interpelando a Boric. Eso es lo que estoy diciendo. Desbordes, Felipe Kast, eso está fantástico. Lo que hizo Ignacio Briones, que fue el único que entendió esto, curiosamente, el que menos sabe de política, él lo entendió perfectamente. Sichel, que lo entiende, pero entiende que hay muchos intereses en los cuales él no puede chocar, él no se queda sin pega en la práctica. Entonces, pero él entendió y vio el gesto hoy día, pero mañana va a ir a verlo, ¿eh? Pero ya vio el gesto, dijo, yo no estoy ahí. Pero mira, pero aquí están los detalles interesantes. No digo que funcione, pero ¿qué pasa si Gabriel Boric llama a Mario Vargas Llosa? Segundo consejo del día para Boric. Segundo. Llama a Vargas Llosa. Y le dice, mire, estamos en esto. Nosotros, este programa, estamos trabajando esto. Nos gustaría saber si usted quiere pronunciarse. Pero ahí te ves al PC, po. Para Vargas Llosa te ves al PC, un PC pro venezolano y pro cubano. Claro, pero no, bueno, no, no el Partido Comunista Italiano. No, pero mira, que él puede decir yo no voy a apoyar a ustedes, pero la pregunta es si se va a pronunciar. Porque Vargas Llosa ya dejó súper en claro en eso, que respecto a la derecha chilena no tenía nada en común. Nada. Los cavernarios. Nada. Los cavernarios, ¿ya? Y no existe una dictadura mejor que otra. Ya se lo dejó claro a Kaiser, claro. Claro, entonces... Pero se lo tenía que dejar claro a los hermanos, y eso es lo que fue, hay un problema. Bueno, pero esa impostura de la derecha, esa impostura va quedando cada vez más desnuda en medio de este proceso. Eso es lo interesante. Ahora, de la exposición. Eso que tú dices, Alberto, que debería pasar en la elección, en el juego gobierno-congreso de una coalición de la centroizquierda a la centroderecha, es lo que está pasando en la convención. El resultado de la primera vuelta está llevando a que se vaya a construir una mayoría que incorpora sectores de derecha. Se acaba el veto hacia un sector de la derecha para construir una constitución de consenso, para que los Bernardo de la Maza y los Hernán Larraín salgan a pedir el voto de apruebo. Yo creo que depende del resultado cuando de la termine segunda el vuelta. proceso constituyente. Yo creo que no. Yo creo que la política está pasando por la convención. Ahí se está ensayando lo que va a tener que ser un gobierno, ¿no? Que va a ser, y es lo que hace la Isquia, ¿no? El rol de la Isquia, su transversalidad implica decir, vamos a ganar, para impedir que Kast gane, pero sobre todo vamos a ganar comprendiendo que tenemos que construir grandes acuerdos en ese Congreso que está virtualmente empatado. Y buena parte de los votos de la derecha van a tener que estar para ciertas cuestiones, si no, esas cuestiones no van a resultar. Totalmente. Ya, y eso implica negociar y transar. Y este tipo de negociación y esta transacción, que es la esencia de la política, es distinta a la democracia a los acuerdos. Y yo creo que aquí es donde mucha gente se pierde. La democracia de los acuerdos, la democracia de los consensos, toda la discursería en torno a los pactos de los 90 y las negociaciones y la virtud de la política hiper centrista y la política hiper, omiten que pactar con la derecha no tiene en sí mismo nada de malo, salvo que la derecha esté negociando con una pistola en la mesa, como era bajo la Constitución del 80. Porque la derecha había fijado las reglas de esa negociación. Y esto lo describe de manera magistral a lo largo de todo su relato Fernando Atria, cuando habla de la Constitución tramposa. No, la derecha venía a fijarle las reglas del juego, de marcar la cancha en la cual se iba a negociar. Y entonces toda la negociación
lo que supuestamente era un consenso donde todos cedían en función de un interés superior, no era tal. Era, no, el gatobardismo, que todo pareciera que cambiara para que nada, para que todo quedara igual. Y eso están así, y ahí se incuban las grandes tensiones inmovilistas que terminan explotando el 18 de octubre. No es posible llegar a un acuerdo para mantener una parte del sistema previsional de la AFP e incorporar otros. No es posible. Porque la derecha ha fijado un marco que impide cambiar aquellos aspectos sustanciales, relevantes o importantes. Solo se pueden hacer maquillajes accesorios. Y en todos los ámbitos, esa política es la política que quiere el neoliberalismo. Es una política de manos atadas. Es una política que pierde su capacidad transformadora. Entonces, no es que porque ahora va a ocurrir, oye, el gobierno de Boris va a tener que pactar al centro y negociar con la derecha y todo. ¿Ven que están haciendo lo mismo que el otro? No, po. Porque hubo estallido y porque hay nueva constitución, Sí, el momento es distinto. el contexto es radicalmente diferente y la correlación de fuerzas, ¿no? Es radicalmente diferente porque no hay nadie con poder de veto, ¿no? No hay nadie con capacidad de ejercicio de enlace. No hay nadie con pistola encima de la mesa y por eso que las negociaciones de ese minuto levantadas como virtuosas son profundamente tramposas. Yo ahí reitero, ¿no? El discurso de Adrián es muy preclaro y muy lúcido desde que lo empieza a elaborar, ¿no? El año 2011 para mostrar cómo estábamos en una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza es la que estalla el año 2019. Porque no permite mover la sociedad, no le da flexibilidad. Entonces la política se vuelve inútil, se transforma en un mero juego del poder por el poder, porque así está concebida en el diseño neoliberal. Nosotros, me queda en el tintero, lo dejé anotado, el tema de Kast, porque nosotros el podcast pasado prácticamente tuvimos más de 1 hora y media dándole consejo y consejo a Boric, que no nos ha pedido, pero que nosotros siempre esperamos que lleguen a buen puerto. Y esa no fue la primera vez, ya lo habíamos hecho antes, etc. Entonces, debe haber gente, de hecho la hay, que es seguidor de la Cosa Nostra, incluso algunos de la membresía, y que votan por Kast, porque sí, existen. Son minoritarios, pero existen, y los respetamos. Y alguien podrá damos decir, consejo, también les damos consejo. Bueno, eso yo quería decir, o sea, no sé, yo lo pregunto, puede que alguien diga, no, weón, nos cambiamos de comando ahora. cancelado. Comando de Digo al menos 5 minutos, porque yo solo en el comando de Kast pagan, sin problema. Sí, en el otro no pagan ni una. Problema. No tienen problema con las asesorías políticas ni todas esas cuestiones de principio, así no, el dinero es asqueroso. No tienen conciencia de clase, como diría Jado. El que quiere plata no tiene conciencia de clase. Es un desclasado. Son demasiadas menciones al Partido Comunista en este podcast. Tenéis un límite, un máximo. Lo conversamos la otra vez. Está ahí pasado del límite. Oye. ¿Quién se pasó del límite esta semana? No, yo no. Bueno, ya está bien. ¿Por qué estamos hablando? Me responde con una maldad cierta, pero maldadosa. Oye, ya, bueno, está claro, ya lo hablamos, suma la Paula Daza. Lo que hay en eso es tratar de sumar al gobierno. ¿Ya? Entonces, es que ahí hay una duda. Es evidente que necesita todo el gobierno, necesita todo su sector, necesita que Sichel le haga un gesto, necesita sumar todo eso y algo más que ese. Ese algo más es la incógnita, aunque ya lo están midiendo los estudios, las encuestas, si es que les creemos, que es la incógnita del votante Parisi, porque esa es, recordémoslo, hace solo 7 días atrás, cuando cualquiera más o menos sensato, conociendo las dinámicas y conociendo los perfiles de los liderazgos, de los candidatos, sus discursos, sus articulaciones, uno miraba y la verdad que la cosa sumaba muy bien para Kast. De hecho, creo que todavía sigue sumando en el papel bastante bien para Kast. Insisto, en esta lógica y donde el mundo, digamos, ese votante Parisi, podría uno pensar que José Antonio Kast podría llegar con mayor rapidez. Pero hace esta jugada de ya meter al rostro más, con mejor valoración del gobierno a su comando. Entonces, empiezan a pasar cosas y esto que decíamos, vuelvo al tema del programa de José Antonio Kast, donde básicamente las novedades no son las cosas nuevas, sino son, no, ya esto no va, no, sino vamos, de hecho uno ve a sus voceros, yo miraba hoy día una cuña de la jefa del comando de Kast diciendo así alegre, pero así como, miren, no se los quiero adelantar yo, que lo diga el candidato, pero ¿saben qué? No vamos a cerrar el Ministerio de la Mujer. Así como, ahora sí, maravilloso. Una cosa realmente triste. Y está no te iba a robar la comida. Claro, no les vamos, y los niños van a poder comer, claro, más o menos como eso.
Y entonces van bajando, bajando, bajando. En el camino, por ejemplo, todo el café con el hermano tonto de Kaiser, no, en realidad que acabo de decir, es una duda lo que acabo de decir. Con el hermano más deslenguado de Kaiser, sí, no es posible señalar eso con claridad. Bueno, no pero, voy a decir nada de la hermana. ya, no tengo el agrado, no tengo el agrado de conocerlo. Pero conociendo a Mirko debe ser una No voy cosa a que está decir nada. siempre al borde de la cancelación. La cosa nostra al borde de la cancelación. Bueno, pero más allá del tema de No puedo Kaiser, decir nada. al La borde, cosa nuestra, unplug. pago, solo, bueno, en fin. Oye, ya, pero hay un tema en eso, más allá del chiste, es que de alguna manera todo lo que hizo crecer a José Antonio Cast, que siempre lo dijimos, no es solo mérito de él, fue una caída así estrepitosa de Sicha, ya no, hacer análisis de hace 2 meses atrás, un mes y medio atrás, pero él también trae un encanto. Por algo inició un camino que no es corto, que fue largo. No es como Meo, que el 2010 se salió un año antes del Partido Socialista. Cast hizo su jugada hace 5 o 6 años atrás, perspectivó y miró él y su entorno, quienes sean sus patrones, lo miró y por lo tanto sale la UDI. En ese sentido, bastante preclaro. Es como que tuviera una bolita de cristal y supiera que la UDI iba a vender la constitución de Pinochet un par de años después. O sea, digo, hay unos méritos en eso desde un punto de vista ideológico. Entonces, en este proceso, en este intento de cuadratura del círculo, sumar al gobierno, sumar esto, etcétera, lo que uno ve es, lo digo, la misma cosa en 2 sentidos. Y ahí la pregunta queda abierta. Una, mostrando la flexibilidad, mostrando la moderación para acercarse a ese 50+1 para poder gobernar, porque la ocasión está y probablemente no se lo vuelva a repetir, o el desperfilamiento de su propio rol como liderazgo exótico, porque hoy en día más bien parece un candidato de, no sé, de Renovación Nacional o un moderado de la UDI que pasa a segunda vuelta, y no este José Antonio Cast, que dijo que la inmigración la solucionaba con zanjas, y eso fue lo que hizo que muchos lo apoyaran. ¿Cómo ven ustedes esta dualidad? ¿Qué puede hacer bien o qué puede seguir haciendo mal José Antonio Cast? Yo creo que no tiene ningún, o sea, es complicado para él salir de lo que tenía, de lo que tenía era lo interesante. José Antonio Cast no tiene la posibilidad de construir un conjunto de personas a su alrededor que no vengan directamente, de manera muy clara y ostensible, de 2 mundos muy contaminados, que son el mundo político y el mundo de la empresa. No puede ir a sacar de movimientos sociales a personas destacadas, no puede ir a sacar gente diferente, no puede ir a sacar profesores, no puede, no puede. No Entonces, tiene. no tiene el mundo académico. ¿De dónde saca eso? No lo digo solamente para sacar la foto, digo de dónde saca gente para construir por ejemplo, montar en poco rato un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. O sea, esta cuestión no es llegar, o sea, es lamentable, pero es la antiépica tener que llegar a borrar todo el programa de gobierno para ponerle cosas normales, cuando la gracia que uno trata de hacer es que hace un programa que sea un poquito normal para que efectivamente llame la atención, que no diga exactamente lo que va a decir el gobierno. Creo que eso es kriptonita para él. O sea, los superpoderes de José Antonio Cast. ¿Cuál es el objetivo de Cast? Y el objetivo de Cast, yo sé que no es evidente, ¿ah? Pero no es ganar la elección presidencial, es transformarse en el líder de la derecha. Y está a punto de lograrlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay que conocer la historia de Cast. Cast llegó a ser secretario general de la UDI, cuando en la UDI no habían elecciones internas. En la UDI, igual que en el Partido Comunista, o sea, hay una suerte de consejo general, pero los socios mayoritarios, los socios que dominan el partido, los famosos coroneles, decían quienes iban a estar en una directiva unánime. Y hay una generación, ¿no? Longueira, Novoa, Coloma, Chadwick, en su minuto. Finales de, o sea, la primera década de los 2000, esa década donde Cast llega a ser secretario general. Y Cast expresaba una generación de la UDI que va queriendo gradualmente teniendo ascenso, lugar en al poder. Y finalmente se hacen algunas elecciones, pero finalmente se lo obstaculiza. Cast se va no porque sienta que la UDI ha dejado de creer
en sus principios, se ha despinochetizado, se ha reblandecido. Se va porque él no puede ser el líder de la UDI en ese escenario, está vetado. Entonces, él está en política para ser el líder de algo, de lo que sea. Y en la UDI, en esa UDI, en ese momento no puede serlo. Dice, ok, hace la opción difícil. Yo voy a ser cabeza de ratón y no cola de león. Y alguien que lucha por el poder, hacemos seminarios sobre esto de manera incansable y nosotros lo explicamos. Y adopta esta estrategia, que es una estrategia que conecta muy bien con el momento global y con lo que va a ser el derrotero de la historia. Y le sirve. Pero hoy día le está enfrentado a otra disyuntiva, de la misma manera que lo está enfrentado Boric, como lo describimos, ¿no? A una disyuntiva política. ¿Qué va a hacer él ahora? Que tiene una oportunidad, porque todos los presidentes de partidos de la coalición oficialista, la derecha, de Chile Vamos, son puros Fredos. Todo. Macaya, Chaguán, el Molina de Bópoli, son puros Fredos. ¿Ah? Casi se peina con eso, los puede Sevilla. ¿Cómo va a modular su paulatino? Él ya fue inteligente. La noche que ganó la elección de primera vuelta, se sacó la chapita republicana. Yo creo que nunca se la va a volver a poner. Porque él comprende que hay más posibilidades en el liderazgo, por ejemplo, de una UDI 2.0, con algunos de republicanos, más algunos de RN, más gente que module una posición firme, pero no radical respecto de un gobierno de Boric. Y yo creo que Kast es lo suficientemente inteligente porque no es una lumbrera, pero es un gallo de claridades simples. ¿Ah? La política al final del día es una cuestión simple. ¿Ah? Y él lo comprende así. Y yo creo que está en eso. Por eso que está abriéndose, ¿no? A cambiar el programa y a meter a todo y terminar como alguien muy validado en ese. Y su éxito es terminar la elección haciendo sentir cómodo a todos. Cómodos para poder ser el líder, porque la política no admite espacios vacíos como la física. ¿No? Derrotado Kast en la segunda vuelta, ¿no? Va a emerger, ¿no? Un intento de construcción de liderazgo en ese mundo, ¿no? Que él va a tener que ser capaz de conjurar desde el minuto uno, porque él no tiene posición en el Congreso. ¿Ah? Él no tiene un lugar desde donde va a quedar fuera. Entonces él ya está pensando en eso, porque es un político que de los que piensan en cómo voy yo en la siguiente jugada. ¿No? En eso consiste, y esa es una de las cosas que se entrenan muy bien los cuadros en la UDI, ¿no? Comprender el poder. Y yo creo que él está en eso, ¿no? Esta apertura, esto de tomar distancia de aquellos que los republicanos me sirvieron para llegar acá, ya no me sirven. Fuera. Fuera. O tú sí, tú no. Se van a ir mostrando varios de esas rarezas, esos especímenes. Va a quedar poco de republicanos, porque son bastante inviables desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? El movimiento feminista, claro, el movimiento feminista es un paradigma epocal. Entonces tú no puedes ir contra eso, ¿no? Ganas Kaiser sin una capotera. Y así hay varios personajes, el de la carrera, van a ir quedando fuera solo aislados. ¿Y él tú crees que se va a quedar defendiendo esas posiciones ultra? No, Kast va a buscar ese lugar complejo para seguir liderando a la derecha. Y yo creo que él está en eso, ¿no? El abrirse al programa no tiene que ver con a cambiar todo lo que haya que cambiar en el programa, es darle una señal a la derecha de pragmatismo, porque la derecha valora por sobre todo ese pragmatismo. Sí, pero mira, yo le quiero hablar hoy día. Es una hipótesis interesante, solamente sí, no, es que yo voy a seguir por ese camino, pero yo le quiero hablar a Andrónico, al señor Roberto Angelini, al señor. Quiero hablar con don Horst, ¿ya? Un gusto siempre. Quiero hablar con él. Había un señor muy inteligente que se llamaba Jaime Guzmán, que sabía que si estaban de acuerdo con él o no, no era lo más importante. Que si no estaban muy de acuerdo, podía inventar un mecanismo elegante y fino en el cual estuvieran obligados a estar de acuerdo,
o que si no estaban de acuerdo y eran poderosos, entonces negociaba con ellos y armaba un engendro que fuera mitad un Frankenstein, que fuera mitad lo de él y lo de los otros. Esa sabiduría significa que por más que ustedes digan cast, tienen que saber evaluar, necesitan entender si en el futuro Cast y sus sucesores potenciales son capaces de hacerse cargo de la administración. Ya se equivocaron con el administrador del fondo. Se equivocaron con Sebastián Piñera 2 veces, que administró el fondo y lo entregó expropiado. ¿Ya? Pero expropiado en un gobierno del mismo. O sea, formidable. O sea, lo expropió él mismo sin querer. A Alfredo, por supuesto. Bueno, ahora viene un momento también donde es necesaria cierta inteligencia. Y parece estar bastante seco el ambiente al respecto en la derecha. Las declaraciones son penosas. Macaya diciendo, bueno, es que José Antonio armó una candidatura para no gobernar, entonces ahora que puede gobernar. Lo de anoche en Tolerancia Cero y Macaya, yo lo vi, pero hoy día No, más por vi eso son, oye, son No, puros Fredo. pero es que actitudinalmente, ¿no? Pero es que actitudinalmente, que una cosa que Tenían lo haber razón los visto, coroneles, tenían razón los coroneles cuando no le pasaban el poder a esa generación. bueno, sí, tartamudeando. O sea, Macaya igual lleva años, ¿me entendí? Fue electo Años. senador, pero así ayer tartamudeaba mal, terrible. No, terrible. horroroso. Vergüenza. Entonces, ahí hay una cosa que es importante. O sea, la derecha de verdad, o sea, de verdad. Y lo estoy hablando a los controladores de verdad, a los que financian las campañas, a los que llevan esta cosa, a los que finalmente toman las decisiones, porque si Felipe Cas no fue contra José Antonio Cas, ¿por qué fue? Porque no quiere ir a pasar frío. No quiere irse al centro político y quedar sin que los empresarios lo apoyen, sin que lo ayuden. No quiere eso. Entonces, quiere el cobijo, la tranquilidad. Ese cobijo, esa tranquilidad. Yo siempre recuerdo una frase de Carlos Droguet que ocupé alguna vez para referirme a la Concertación. Primero fue la muerte o la idea de la muerte. Entonces, yo me refiero con eso a la dictadura. Después fue el calor, la tranquilidad y la comodidad del miedo. Entonces, y eso es la transición. Entonces, claro, estamos hablando de que justamente esa derecha, así como está, o sea, de verdad alguien se imagina que esta derecha, así como está, es la derecha del siglo XXI para Chile. O sea, de verdad, mientras los poderes del mundo son los poderes de Google, están en discusión de cómo construyen un espacio totalmente paralelo a la realidad existente en ese nivel, donde están viendo el tema de los satélites para una internet de gigantescas velocidades, y qué sé yo. Ese es el mundo en el cual nosotros vamos a llegar y vamos a estar con los José Antonio Cast, con los Johannes Kaiser. De eso estamos hablando, ¿no? Es que es absurdo, es absurdo. Yo no digo que por izquierda no hayan pecado en alguna parte, en algún nivel, que tengan alguna equivalencia, alguna. Pero por favor, la diferencia es sustantiva. O sea, de hecho, muchas veces sus pecados son haberse creído el siglo XXI en muchas dimensiones en las cuales no son las más importantes. Y que son las que no son las importantes para controlar a la hora de gobernar. Pero esto no tiene sentido. Entonces yo creo que aquí hay una aberración, una monstruosidad, que naturalmente, entonces el control de José Antonio Cast del sector, a mí me parece que efectivamente es el botín en este momento, pero es literalmente un botín más económico que político. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Aquí todos los que han tenido tesis en la derecha, todas las tesis académicas e intelectuales, han sido tesis que redundan en la siguiente parte de la conversación, es como, y ahora financianos para enfrentar a estos enemigos. No sé, yo me compadezco de los Luxis, de los Polman, del señor y Roberto. El señorino.
mucha gente, ya vamos terminando esta conversación, me queda solo dando vuelta el hecho de que si alguien escucha esta última parte del podcast, queda la sensación de que ya estamos analizando a Kast cuál va a ser su rol fuera del gobierno. Esto es como un podcast del 20 de diciembre. Me resuena nomás que no le estamos dando, parece, al menos el día de hoy, la opción del triunfo. Pero bueno, está bien. Estamos en el espíritu de Y época. no es que lo que no, es pasa que no es la que, tenga, que estamos proyectando un momento político, claro, nada o sea, más. él incluso ganando, la pregunta es si ganando realmente gana. Porque incluso pudiendo, supongamos que lograse hacer las locuras que quería hacer, las logra hacer. ¿Qué viene después? ¿Cuánto tiempo se mantienen? Claro. Bueno, me quedo igual dando Es que vueltas. el episodio Kaiser demuestra la inviabilidad de ese programa conservador. Sí, no sé qué. Es una Porque locura. choca con un frontón, choca contra las periodistas, choca con las conductoras de cero, choca con la conductora del matinal diciendo saquen a este señor que está loco. ¿Ah? Bueno, no. Me acordé. Lo que pasa es que a propósito de la discusión de la zanja, cuando algunos plantean, entonces ya algunos empieza, lo he conversado, lo he visto por ahí, que algunos a propósito, por ejemplo, la zanja como gran emblema, digamos, del control de la inmigración, algunos plantean socarronamente si no saben que los inmigrantes saben usar escaleras, digamos, pensando que, digamos, con estas soluciones mágicas. No, mirando con mi escalera, ya, bajáis los 3 metros a la zanja, la ponís para Además, arriba y la... qué bueno ese punto, porque yo no entiendo la obsesión del mundo progresista con defender a los inmigrantes cuando todos los inmigrantes votan Kast. De verdad no lo entiendo. No, yo sí lo Es de la entiendo. no, pero es que una estupidez si estamos en una elección, pues. Cuando los propios inmigrantes que están en Chile votan Kast, Sí, pues es un te están fenómeno muy diciendo notable. algo, te están diciendo, no, no, claro, pero es que hazte cargo de los fenómenos. No, No pero sé, eso tiene que ver... Yo creo como, que, no, No, pero mira, es yo una creo que discusión porque tiene que ver con un tema globalista, tiene que ver con una mirada, digamos, ideológica, conceptual, sí, digamos, de cómo se mueve el mundo. yo creo que hay otra cosa que es importante lo que está diciendo Mirko, que yo nuevamente, ya ustedes sospechan que yo soy un poco enemigo de las políticas de las identidades, ¿no? Entonces, un poco, nada, terrible, pero del bueno. exceso de identidad. A ver, ¿qué es lo que pasa? Momentos de Que riesgo. momento de riesgo. Lo que pasa es que, sí, pero es que efectivamente, o sea, lo que pasa es que cuando tú tienes la política de las identidades, tú te identificas con la causa y no con el problema, no con la problematización. Tú, si tú pretendes ser el que defiende a, resulta que lo primero que sería necesario para que tú triunfaras en defender a es que el defendido desee tu defensa. Claro, en la realidad Twitter pierde por paliza en este tipo de weá. Y en eso, migrantes, el mundo de los pueblos originarios también. O sea, no hay que perderse. Entonces, decir, a ver, ¿cuál es la única región de la derecha que eligió gobernador? La La novena. novena. ¿Y qué? ¿Fueron solamente los que están en contra de los mapuches? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y ustedes creen que los bolsones de votos de esas 25 comunas con más pobreza multidimensional, de las cuales 23 gana Kast a Boric, en esos bolsones no están aquellas comunas con mayor población dentro de las zonas urbanas y rurales, con mayor población indígena? Obvio. En pobre, inmigrante, indígena gana casi. Sácate alguna E- conclusión correcta Exacto. en vez de querer Entonces, irte a dormir tranquilo con tu conciencia nomás de hombre bueno. entonces, el punto ahí es otro. El punto es, yo creo que esa discusión política hay que darla. Esa discusión política hay que darla, hay que hacerla. Pero yo fui a eventos en la novena región del Frente Amplio donde el evento dependía de la llegada de X cantidad de autoridades del mundo mapuche y las autoridades dejaban plantado el evento, no llegaban. Y el mundo del Frente Amplio decía, bueno, no han venido, hay que entenderlo, ¿ya? Y hay que volver a intentarlo hasta que esto pueda
hasta que ganemos la confianza. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? Quiero decir simplemente que el problema es el asunto. El problema de la migración es un asunto relevante. Y no es un asunto en el cual uno tiene que ni defender ni atacar, es un asunto donde uno tiene que asumir cómo enfrenta políticamente la situación, donde efectivamente hay más apertura de la llave o menos, pero donde Hablar, hay que hablar afrontarlo menos desde la políticamente. consigna correcta, el mensaje. O sea, yo tengo una visión sobre la migración que es absoluta, que tengo una visión que es política y ética, la tengo súper clara, pero también tengo que entender que yo no puedo ir a sacrificar todo mi capital en un mundo que está en otra cosa, Sí, está pues esperando otras yo cosas. no soy el chileno que va al consultorio y que tiene que hacer la cola con 10 inmigrantes delante. Yo no soy. Entonces, de No, afuera, mira, claro, puedo tener un discurso súper armado y bonito, pero el solo, problema de los inmigrantes no te dan nada políticamente, que no te están dando nada desde el punto de vista de tu candidatura, sí, nada. sí, pero Pedro, yo dejo hacer, mira, no quería meterme porque me parece que no escapa el tema, pero también uno tiene que plantear si no la omisión a veces es problemática. No, lo que pasa es que, a ver, yo estoy completamente de acuerdo, creo que el tema de hecho es súper liviano, tiene que ver, estamos enfrentando una campaña, primera vuelta, segunda vuelta, más, con mayor razón segunda vuelta, y está súper claro, o sea, desde las posiciones progresistas, de izquierda, etcétera, todo el tema de la inmigración, lo que tú dices es cierto, ya muchos lo han constatado, esta cosa absolutamente contraintuitiva, que el discurso que supuestamente defiende a los inmigrantes o al fenómeno de la inmigración, al menos que la comprende, justamente no recibe los votos ni siquiera de los No inmigrantes. se ¿Por sienten qué? amenazados por ¿Por CAS los qué? inmigrantes. ¿Por qué? Porque tú estás hablando del fenómeno de la inmigración, pero los inmigrantes que votan son los que tienen más de 5 años de residencia. Y como ya tienen más de 5 años de residencia y ya lograron estabilizarse, la verdad que la llegada de más inmigrantes afecta no solo a todos los que están en la fuerza laboral, sino que sobre todo a ellos. Está súper claro. Y porque además activa la resistencia de la población local y todo el fenómeno cultural está suficientemente estudiado. Pero hay una cosa que igual quiero señalar, independiente que estemos en un podcast a 2 semanas o 3 semanas de la segunda vuelta, porque no todo se reduce a los muy buenos consejos electorales que estamos entregando a ambos comandos, especialmente al de Gabriel, hay que decirlo, es que, bueno, en la discusión más profunda, por supuesto que hay temas que, o sea, uno está en política, hay ciertos grupos que están en política, no solo va a ser un negocio, en general los grupos, la mirada más ideológica, tienen una mirada de mundo, una mirada de sociedad, y eso es lo que está en disputa. Lo voy a poner en un ejemplo histórico. En la primera mitad del siglo XX, los grupos de izquierda propugnaron y fueron los principales aliados de las sufragistas para efectivamente lograr el voto femenino en cada una de las elecciones, hasta completarla el año 49, si mal no recuerdo. Y eso siempre se decía, y así fue, que probablemente esos votos iban a estar mucho más cerca de los partidos conservadores en un comienzo. Eso no quita, ¿cachai?, que haya sido desde el punto de vista de esos partidos, de esas agrupaciones de izquierda, progresistas, libertarias, la decisión correcta, porque uno está en política no solo para ganar la siguiente elección, sino para efectivamente tratar de imponer o mostrar, digamos, tu visión de vida. Y yo creo que en ese sentido la discusión de la inmigración, que es muy compleja y que es muy contradictorio, y tú lo has dicho bien, Mirko, me parece que es una discusión que desde el punto de vista de la mirada izquierda, yo lo digo, me parece válido, incluso asumiendo ciertos costos. Evidentemente que cuando estás al lado de una segunda vuelta tendrás que matizarlo y tendrás que jugar, pero me parece que ahí se definen cosas fundamentales del proyecto de un determinado grupo No, político. pero mira, Darío, es que yo creo que lo que tú dices es súper, o sea, hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una es la valorativa y la otra es la política. Valorativamente hablando, hay un momento fundamental en la historia de nuestra civilización que está marcado en la época del helenismo, cuando un señor que inspiró luego al Chavo del Ocho planteó de que éramos cosmopolitas, que vivían en un tambor. Diógenes de Sinope entonces planteó que éramos ciudadanos del mundo. Y esa sola reflexión significaba que todos éramos iguales en dignidad y derechos, para decirlo con el lenguaje moderno, en cualquier parte del mundo, amarillos, negros, blancos, de todos los colores. Bueno, esa reflexión, que va a ser muy profunda y va a generar un impacto enorme dentro del judaísmo, y va a generar una fractura, y va a surgir un grupo rebelde, los fariseos, dentro del cual va a surgir un grupo rebelde dentro de los rebeldes, ¿ya? Porque los rebeldes se habían vuelto medio amarillentos, estaban medio centristas y qué sé yo, entonces
apareció un grupo rebelde dentro de esos rebeldes que es el grupo encabezado por Jesús, que se hace llamar, en homenaje a los griegos, el Cristo. No usa un nombre, entonces, griego para referir justamente a esta tradición que estoy citando. Bueno, esa historia viene a decirnos y queda instalada como gran momento fundamental de la humanidad para decirnos: la humanidad somos todos y somos iguales. Si eso tú lo pierdes, efectivamente pierdes algo valorativamente esencial. Y eso tienes que defenderlo con todo, pero con todo. Y eso tienes que sentarte y decirle a los evangélicos, a los ultracatólicos, decirle: explíqueme usted, que es cristiano, ahora que va a cumplir añito, explíqueme usted, ¿cómo va a estar en contra de los migrantes si su ídolo era un migrante? Explíquemelo, explíquemelo. Hay un problema valorativo que es político también, pero hay otro problema que tiene que ver con las dos posiciones sobre la migración. Las dos no son políticas. Hay cierta parte de la izquierda que, reconociendo el problema, simplemente abre la frontera. Y hay una parte de la derecha que, reconociendo el problema, simplemente cierra la frontera. Y todos los demás son grises que no saben qué hacer frente a estas dos posiciones y tienen como una especie de promedios nomás. Lo que quiero decir es que la política ha tenido una banalidad para afrontar este problema en todo el mundo, no en Chile, en todo el mundo, extraordinaria. Extraordinaria. O sea, ¿en qué momento nosotros como ciudadanos aceptamos que los políticos vengan a decirnos: mire, es que este problema es muy difícil? Es muy difícil. Entonces, no tenemos nada que hacer. Entonces, después de eso, es muy difícil, no tenemos nada que hacer. Unos dicen: abrimos, y los otros dicen: cerramos. ¿En qué momento no les vamos a decir a esa gente que está buscando un espacio, usurpando el poder de la sociedad para poder tener el mando de ella? ¿Por qué no le decimos: oiga, ¿sabe qué? Ese es su trabajo, resolver ese problema, ser capaz de generar una sociedad que funcione con gente que está migrando y que no deje la escoba en el lugar donde están arribando? Y eso significa coordinación de acciones entre todos los estados, integración mundial, supone una serie de acciones de gran dificultad, de gran complejidad, pero para eso están. O sea, ¿en qué momento vamos a aceptar que los tipos digan: no, que como es muy difícil? Mira, yo lo único que creo es que habrá que hacer una zanja. Por favor. Por favor. Nos quedan 2 minutos en el Zoom y hoy día voy a decir un par de cosas muy rápidas. Una es que en estos días hubo 2 estrenos, uno musical y otro en letras. Y yo solo les voy a mostrar que en musical, si ustedes van, por ejemplo, a Spotify y van al canal de nuestro inefable y buen amigo Camilo Salinas, que lo están viendo en pantalla, ahí están sus temas, su disco, el solo piano, y ustedes bajan, hay un último lanzamiento. Oh, voy a llorar. El Vals de la Cosa Nostra. Así que lo ponlo, tienen... ponlo un poco, pero No. poco. Pero... Bueno, ya. Solo 10 segundos. Es otra versión. Es la versión definitiva. Bueno. La pintura que ustedes ven ahí, Sammy Benmayor, para caracterizar la carátula del disco y este primer sencillo, ya está entiendo que desde hoy o ayer en Spotify. Es la versión definitiva grabada en el Teatro El Lago. No la dejo porque ya tenemos que irnos. Así que lo pueden encontrar en Spotify, la versión definitiva. Muchas gracias, Camilo Salinas. Ha sido una bellísima colaboración de casi 1 año y medio. Así que ahora ya está en Spotify y el día 28 de diciembre, después se los contamos, va a ser el concierto de lanzamiento del disco acá en Santiago. Y hoy día iba rumbo a mi trabajo, a mi otro trabajo, y me encuentro en librería con este cochino. Y entré a la librería temprano, una que abren ahí en Merced, llegando de la Barra, cerca del Ictus, digamos, caminando por ahí. Y entonces entro, lo abren tempranito, como a las 9 de la mañana. Se me olvidó cómo se llama. Entonces lo vi, le tomé una foto y entré. Dije: hola, me quiero llevar el libro mayor. Entonces lo compro y me dicen: ay, ¿no te lo regaló? Bueno.
Buena Cosa Nostra. Entonces dije, no alcanzó porque está en España. Alberto Rocco Yo no- Freddy Mayor, Sí, No tengo. el rey del porno. el rey del porno. Y yo no me había fijado cuando alguna vez mandaste el PDF, los 5 capítulos. Capítulo 1, Piñera Sepulturero. Capítulo 2, Piñera Porno. Capítulo 3, Carol Dance. Capítulo 4, que hubiera escrito Neruda. Capítulo 5, la obscenidad. Con esos puros capítulos hay que devorárselo, es delgadito, hay que verlo. Y Oye, finalmente... pero- ¿Ah? Sí, muy cortito, muy cortito. Quiero agradecer porque esta semana me llegaron 3 cabezas de caballo. 3. Sí, Una de Parisi. Franco, sí, una del diputado Fuente sí. y la otra de Tere Marinovich. Así que un cariño porque recibir una cabeza de caballo en la Cosa Nostra siempre es un honor. ¿Ya? Totalmente. Sí, Pero- la Tere fue la última, estuvo divertida. La Pero el encuesta caballo de nunca fue terror. mío. Ya. Y La estas gente- secciones de otro emprendimiento de un pituto, se llama El Poderoso de la Semana. Mi Poderoso de la Semana es el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, que agarró el Museo Violeta Parra, que lo quemaron, quedó todo negro, y se lo llevó, le dijo, ¿qué quiere? Le hago casa a la Violeta Parra, le hago todo. Y Vivaldi, que es amigo acá, no es nada Vivaldi, es Pavarotti, se lo lleva todo Sánchez como siempre. Sánchez. Campeón, chao, Radio, salud, Chile. Radio Beethoven, Violeta Parra. Mira, Listo. mira ese eje gigante. Nuevo Oye, ciclo, nuevo ciclo. tenemos el próximo Adiós. seminario, se me olvidó, presidenciales, ya no me acuerdo, y la encuesta del terror. Algunos están preguntando cómo acceder a la encuesta del terror. Está recién levantado el iconito, así que pueden aportar porque es una encuesta privada. No queremos que nos persiga el CERVEL, así que si quiere participar de la encuesta del terror, el próximo 10 y 11 de diciembre estarán los resultados. Puede también aportar en la página seminarioslacosanostra.cl. Sería Tutix. Hasta la próxima. Chao, Ela. Adiós. Chao, chao.